Ante tu presencia estamos, Padre, elevando nuestra oración a ti, pidiéndote, Señor, que el poder de Dios se manifieste en el corazón de cada uno de tus hijos. Extiende tu mano de poder, Padre, y llénalo de sabiduría y de entendimiento. Sé tú ministrando nuestras vidas. Te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Pueden tomar asiento, hermanos. Tenemos un tema hermoso. ¿Quiénes serán justificados? Texto bíblico, Lucas 18, 9 al 14. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 18, 9 al 14. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: aunque a unos que confiaban en sí mismos justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Alabado el poder de nuestro Dios. Amén. En la palabra de Dios nosotros tenemos una enseñanza muy hermosa para que todos nosotros podamos entender qué es ser cristiano o hijo de Dios. La humildad, la obediencia debe de estar antes que todo. Muchas personas creen que su religión o buenas obras los salvarán, y que los que necesitan a Dios son aquellas personas que viven abiertamente en sus pecados, como los homicidas, borrachos o rameras. Sin embargo, todos necesitamos el perdón de Dios. Y en esta parábola, el Señor nos lo deja muy claro, lo que es la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Amén, gloria a Dios. Porque nosotros tenemos un Dios santo, un Dios de poder, el cual Él nos ve y conoce nuestro corazón. Sí, bendito sea el Señor. No tiene usted que enaltecerse ante el ser humano o ante los hijos de Dios o ante Dios, sino que humillarse, ser humilde, Amén, amén, para que el poder de Dios se manifieste en su corazón. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. En los tiempos de Jesucristo habían muchas personas que creían que por el simple hecho de ser descendientes de Abraham o practicar una religión les abría el reino de los cielos. Y no era así. La ley era una manera de guiar a un pueblo en la obediencia a Dios. Pero la ley ningún hombre natural pudo cumplirla. Por lo tanto, nadie podía ser salvo por la ley. Tanta era su confianza
que llegaron a despreciar a aquellos que ellos consideraban pecadores, sin posibilidad de heredar la vida eterna. O sea, ellos en su altivez, en su creencia y dureza o maldad de corazón, creían que solo ellos podían heredar el reino de los cielos. Aleluya. Pero nuestro Señor Jesucristo nos muestra a través de esta parábola quiénes serán aquellos que alcanzan la vida eterna. Porque no todo el que dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino todo aquel que haga la voluntad de mi Padre, dice la Escritura. Y nos dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. El pecado más grande que comete el ser humano. El publicano era un hombre que tenía temor hasta ver arriba al cielo, porque sabía que hay un Dios que los estaba viendo. Ayuno 2 veces, dice, a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Otro día les expliqué, cuando usted hace algo con esa altivez, Dios no lo recibe. Así de todo lo que tenga, debe de tener un corazón humilde, dispuesto al servicio de Dios. Gloria al Señor. El primer personaje que aparece en él es el fariseo. Los fariseos eran una secta religiosa muy popular en los tiempos de Jesucristo. Había sido creada para conservar las costumbres religiosas de Israel y exigir al pueblo que tenía que vivir de acuerdo a la ley de Dios. O sea, ese era el propósito. El propósito no era malo. Malo era lo que ellos empezaron a formar. Porque el propósito de Dios, el propósito con que se formó fue con obedecer la ley. Sí, amén. Pero ellos fueron más allá de lo que era la ley de Dios. La hipocresía, la maldad, gentes indolentes que no sienten el dolor o el mal que le están haciendo a otro. Amén. El ser humano debe de tener en su corazón, o todo hijo de Dios, debe de tener en su corazón amor al prójimo. Amén. Si usted cree que con una palabra va a dañar a su hermano, no la diga o no la deje que salga de su boca. Porque no es ese el propósito del Cristo que entró a nuestro corazón, Amén. ofender a nadie o lastimar a alguien. El propósito de Cristo cuando entró a la vida del hombre fue amarlos los unos a los otros. El amor es el que excede todo conocimiento a la verdad de Dios. Aleluya. Ahora bien, el hombre natural no conoce qué es el amor de Dios. No es lo mismo que amemos si es hombre a una mujer o la mujer al hombre. No es lo mismo que amemos a nuestros hijos. El amor a Dios es algo muy diferente. Amén. El amor agape tiene que nacer de un corazón que está lleno de ¿qué? Del amor de Dios, del Espíritu Santo, para poder entender o ver qué es lo que estamos causando o edificando en la vida de un ser humano. Amén. No destruir, sino edificar. En el momento en que aquel hombre ve al publicano, él estaba pecando. Lamentablemente, con el tiempo se perdió el objetivo por lo cual se había fundado la secta religiosa.
el objetivo principal y se enfocaron más en la apariencia externa que en la pureza de corazón. Y eso también quiere cuidado en las iglesias. Jamás enfocarlos en la pureza externa y lo interno dejarlo de último. Amén. Porque en su interior debe de haber santidad. En su interior debe de haber poder de Dios. Amén. Lo de afuera no quiere decir que va a andar desnudo, pero lo de afuera no importa. Dios ve el corazón del ser humano. Amén. Por eso Jesús los amonestaba muchas veces llamándolos hipócritas. Por eso aborrecían a Jesucristo, porque Él quería destruir la hipocresía, la maldad y todo aquello que estaba destruyendo. No se estaban destruyendo solo a ellos mismos, sino que todo el que le rodeaba. Amén. Porque cuando usted se autodestruye, no se destruye solo, sino que los que le rodean también es un círculo que se vuelve vicioso y van siendo destruidos. Es por eso que en las iglesias, cuando hay o llega el demonio y entra al corazón de una persona, es peligroso, porque puede destruir a muchos, Amén. Amén. como en los hogares. O sea, el ser humano debe de tener el conocimiento que en nuestra vida no tome lugar todo aquello que afecta la relación con Dios. La relación con Dios es la que más debemos de cuidar. Amén. Porque cuando usted se relaciona bien con Dios, su relación con los demás será excelente. Amén. Sí, amén. Será amor, será bondad. Amén. Pero cuando usted está viviendo mal, no puede compartir con los que viven bien. Aleluya. En el libro de Mateo 23, 27, dice el Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Por qué el Señor le dice así a aquellos fariseos? ¿Qué puede haber en un sepulcro donde depositan la corrupción? Corrupción. Es por eso el motivo, el por qué ellos aborrecían al Señor. Porque los comparó con un sepulcro. Ven en Latinoamérica, cuando es el día de los muertos o finados, como le llamen, van y arreglan las tumbas bien bonitas. Si alguien la abriera, ¿qué puede encontrar ahí? Es así el corazón del hombre. El corazón del hombre, cuando no tiene a Dios en su corazón, es corrupción, es maldad. Entonces, ese era el coraje de ellos. El templo era el lugar donde los judíos acudían para dirigir sus oraciones a Dios. Y este fariseo se puso en pie y oraba en voz alta, haciendo alarde de su gran piedad, lo cual la podía escuchar la gente terrenal, pero no el Dios que tenemos, que Él es grande y conoce el corazón de cada hombre. Sí, amén. Y decía: no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, lo que les he explicado. Según el texto bíblico, ¿escuchó o vio Dios o recibió Dios ese sacrificio? Esos ayunos son aguantar hambre, no son recibidos por Dios. Amén. Les he dicho, cuando usted tome la determinación de hacer un sacrificio, primero órele al Señor y medite si está bien con Dios. Si usted está bien con Dios,
conforme su conciencia, que debe ser dominada absolutamente por el Espíritu Santo, ese ayuno va a subir al seno del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero si usted está mal con Dios y hasta con su misma familia, no ayune, que es otra aguantada de hambre que hace. El ayuno es hermoso y lo recibe Dios cuando nosotros tenemos un corazón limpio y le decimos: Señor, aquí está mi cuerpo en humillación, recibe este sacrificio. Amén. Cuando usted ha entendido que está bien con Dios y con sus semejantes. Amén. Si no, tiene que hacer lo que dijo el Señor. Deja ahí tu ofrenda y vete primero a pedirle perdón al que has ofendido, a tu enemigo. Amén. Es igual el ayuno. El sacrificio es algo que a Dios le agrada. Pero lo que estaba haciendo el fariseo no era agradable a Dios. El fariseo le presentaba a Dios sus credenciales. No era ladrón ni injusto o adúltero, mucho menos como el publicano que estaba ahí. Aparte de eso, ayunaba 2 veces a la semana. En la ley se exigía ayunar solo en el día de la expiación, una vez al año. Pero él, tanta era su hipocresía que ayunaba 2 veces por la semana. Sin embargo, los fariseos ayunaban, todos ellos ayunaban 2 veces. Pero en el libro de Levítico 16, del 1 al 34, ustedes ven cómo era el ayuno que ellos hacían. Pero ellos no ayunaban 2 veces a la semana. Lunes y jueves. ¿Por qué lo hacían los lunes y los jueves? Curiosamente, cuando los mercados y plazas se llenaban de comerciantes y estos veían a los fariseos con sus rostros demudados, aparentemente su gran piedad a la vista del público. Por eso era que ellos ayunaban esas 2 veces, porque eran abiertos los mercados para todos los comerciantes. Y ellos en las plazas se paraban con un rostro demudado para que lo vieran que estaban ayunando. Pero el Señor dice que Dios ve en lo secreto lo que usted hace en secreto. Amén. El ayuno era considerado, junto con la oración, una de las principales prácticas religiosas. Aparte de eso, daba el diezmo de todo lo que ganaba. Pero también ese diezmo no era agradable a Dios por lo que él estaba haciendo. Cualquiera que escuchara o escuchaba esto podría pensar que este hombre seguramente al morir entraría al cielo. Pero Jesús dijo que este hombre oraba consigo mismo o en la carne. Cuando alguien le diga que ora consigo mismo es porque su oración la está haciendo en la carne y esa oración no es escuchada por Dios. Dios no acepta su oración ni sus muchas obras porque su corazón estaba lleno de orgullo y de pecado. Y esos son cuando el Señor dijo: de labios me adoran mucho, pero con el corazón son pocos los que tienen la capacidad de amar a Dios. Sí, amén. Y no es ese el propósito de la congregación o de un hijo de Dios, sino que hemos entendido que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En el momento en el cual usted eleva su oración, en ese mismo instante está siendo escuchada por Dios. Gloria al Señor. El orgullo era una falsa confianza y no nos permite ver
que nuestras buenas obras jamás nos ayudarán a heredar la vida eterna. Este orgullo religioso era común en los tiempos de Jesucristo. El ser fariseo se sentían orgullosos y creían que solo ellos heredarían el reino de los cielos. Un reconocido rabino dijo: si dijeran que en el mundo ya solo quedan dos justos sobre toda la tierra, esa fuera mi hijo y yo. Qué altivez de nombre, siendo un rabino, un maestro. Pero si después dijeran que solo queda un justo en la tierra, ese sería yo. O sea que ni su hijo entraba en el propósito del orgullo de aquel hombre. Son cosas en las cuales nosotros no debemos poner o sentir los santos, o decir yo voy al cielo porque soy santo, porque tengo dones, porque Dios me usa. Eso no lleva a nadie al cielo. Amén. Al cielo va el que obedece, entiende la palabra de Dios y la practica en la humildad y obediencia. Amén. Gloria a Dios. Muchas personas confían en su religión o buenas obras, sin saber que ningún mérito será suficiente para salvar su alma si no sabe obedecer a Dios. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Aleluya. O sea, él estaba pidiendo: perdona mis pecados, porque soy un pecador. Amén. Pero el otro no lo aceptaba, que era un corrupto y pecador, pero sí acusaba al que estaba haciendo lo correcto. Amén. La segunda persona de la cual Jesús habla en su parábola es el publicano, una persona muy odiada en sus tiempos, ya que fungían como recaudadores de impuestos de los romanos, siendo explotadores de su propia nación. Amén. Mas sin embargo, ahí estaba este hombre que sabía que no tenía méritos personales, pero necesitaba de la misericordia de Dios para salvar su alma. Amén. Ahora bien, no importando lo que eran todos ellos, en ellos había un hombre justo Amén. y que quería salvar su alma, que quería el perdón de Dios. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho. Amén. Aquel hombre se humilló tanto que no se identificaba como otro pecador, sino como el pecador. Su mirada estaba en su propio pecado y sabía que merecía el infierno, pero ahí reconoció su maldad y pidió misericordia para su vida. Amén. Al entender y reconocer que era pecador y que necesitaba ser otra clase de persona, Dios lo perdona. Amén. Por eso dice en el libro, cuando lo lee, que aquel hombre se fue justificado, mas el otro no pudo alcanzar la justificación. Por eso dice, os digo, que éste descendió a su casa, dice, justificado antes que el otro. Aleluya. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Alabado el nombre de Dios. ¿A qué hemos sido llamados? A vivir humildes de corazón, a vivir en una vida misericordiosa, en la cual el poder de Dios se mueva en el corazón nuestro. La vida como cristianos no es tan fácil
no porque Dios la haga difícil, sino que el hombre, cuando entregó su vida o su heredad a Satanás, su vida definitivamente está lejos de Dios. Es enemigo el ser humano de Dios. Hasta que viene Cristo, que es la redención, el hombre se puede reconciliar nuevamente con Dios. Amén. Y es ahí donde el hombre necesita humillación para poder recibir la promesa del Señor. Amén. Finalmente, nuestro Señor Jesucristo alaba la actitud del publicano, el cual reconoció su pecado, se humilló delante de Dios y pidió misericordia para su vida. Amén. Mientras que el fariseo, con todo su orgullo religioso, fue rechazado. Si queremos alcanzar la misericordia de Dios, debemos imitar la actitud del publicano, Amén. que en oración se dirigió al Señor y se humilló. Ahora ustedes ven las exhortaciones que tenemos bíblicas. Si se humillare mi pueblo, si obedeciere mis mandamientos, no dice el que medio obedece o el que quiere de vez en cuando. Es vivir en una obediencia todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Tenemos luchas en nuestra vida, porque recuerden cuál es nuestra lucha. Es sujetar la carne pecadora a la obra del Espíritu Santo. El hombre natural es corrupción. O sea, es el trabajo. Es la prueba más grande que el hombre tiene enfrente, destruir las obras de la carne. Amén. Destruir las obras de la carne no es lo mismo decir ya fui a la iglesia, yo conozco la Biblia, o ya oré. Destruir las obras de la carne es obedecer los mandamientos de Dios y estatutos que están sujetos a la ley de Dios. Amén. Sí, amén. O sea, muchos toman el evangelio como libertinaje, porque dicen es que ya no vivimos bajo la ley. La ley del evangelio es una ley santa en la cual el cristiano tiene que obedecer el 100%. Amén. No es que esperamos, como no hay nadie que lo sujete a la ley como en el tiempo de Moisés. Ahora Dios determinó darle de su gracia, llenarlo del Espíritu Santo para que la lucha sea interior, destruir las obras de la carne. Y ese momento es el que nos está costando a todos. Todo ser humano tiene una lucha tremenda, y el que diga que no es mentiroso Amén. y hace mentiroso a Dios. Porque en todo momento usted va a ver que la carne va por delante. Amén. Y es ahí donde usted tiene que vivir, Señor, reprendo la actitud carnal o los deseos de mi carne. Es ahí donde va a ir hablando con Dios para que Dios vaya abriendo el camino o sujetando en el nombre de Jesús todo aquello que no le permite sujetar su carne a la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Amén. Se nos hace hermoso ver las bellezas que el Señor nos dejó en la tierra, pero no es tampoco que diga el Señor no vean lo que yo formé. Dios lo dejó para que usted lo viera y lo pudiera aprovechar o viviera por ello. Gloria a Dios. Pero hay algo que tiene que entender en su vida, que Dios es primero. Y cuando Dios es primero, Gloria a Dios. todo aquello que dejó Dios para que vivamos, eso será añadidura para que usted viva bien, para que usted tenga una vida sana, una vida libre,
Porque hasta eso, cuando vivimos en obediencia, la maldición se va, la Amén. enfermedad se va, la pobreza se va, la aflicción, los temores se van. Amén. No se van porque por otra cosa, sino porque el Señor está purificando Sí, amén. Gloria la al carne pecadora. La fuerza del Espíritu Santo transforma. Es un ser que entró a nosotros, que es regenerador, para regenerar nuestra vida carnal. Amén. O sea, hay muchas cosas, como alguien dijo, y entonces ¿de qué me sirve ver todo lo que el Señor creó? Sí le sirve, porque el Señor no dijo no lo disfrutes, para eso lo creó Dios. Amén. Para que, si son animales, para que se alimente, hierbas, semillas para alimentarse. Y si es la naturaleza, para que nos dé el oxígeno y vivamos. Amén. Se ven bonitos los collados y todo lo que el Señor formó. Sí, amén. Y es para disfrutarlos, pero para disfrutarlos en una obra regeneradora que está haciendo el Espíritu Santo en Amén. nosotros. Usted ve, o le llegó el momento de desear algo que no es suyo, repréndalo. Usted ve algo que cree que le va a ganar el amor a Dios, repréndalo y ya no lo busque. Amén. Si usted siente algo en su corazón que quiere hacer, pero sabe que no es bueno ante los ojos de Dios, hable con Dios. Dijo Pablo que lleváramos cautivo a los pies de Cristo toda actitud que nos lleve a perder nuestra salvación. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer todos en esta vida. Amén. Tenemos mucho trabajo en la vida para poder vivir ocupados. Amén. En vez de ocuparlos en ver que cómo vive el vecino, o cómo viene el hermano, o de qué manera viven los demás. En la vida nuestra tenemos demasiada ocupación para cuidar de nosotros mismos Amén. y para cuidar de nuestras familias. Amén. En nuestra familia que no conoce a Dios hay mucho trabajo de nosotros, de Amén. parte de nosotros. Amén. Mostrarles que nosotros tenemos alguien que los está transformando, que nosotros tenemos un Dios de poder que es amor, que es misericordia, Amén. Amén. Señor. y decirles que ese Dios sana, bendice, liberta, y no solo eso, sino que también nos ha prometido salvación y vida eterna. Amén. Pero eso debe de ir acompañado con el testimonio que llevamos en nosotros. Sí, amén. Yo no puedo andar de pecador y llegar a decirle a mis hijas, a mi familia, miren lo que hace Dios conmigo. Sino que yo debo de llevar un testimonio para que ese testimonio hable. Amén. Sí, amén. El testimonio de Abel hasta ahora habla, dice el Escritura. Amén. Sí, amén. Porque es algo notorio en lo cual el hombre tiene una entrega a Dios. Sí, amén. Tiene el deseo de recibir la bendición de Dios. Amén. Vamos a concluir. Ni nuestra religión o buenas obras son suficientes para escapar de la condenación eterna. El confiar en nuestra religión o buenas obras es peligroso. Nos puede conducir a un orgullo que Dios desprecia. Si queremos alcanzar la misericordia de Dios, debemos reconocer nuestros pecados y humillarnos ante la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Cuando Amén. Jonás va y predica a Nínive, ¿qué hicieron aquellos que oyeron la palabra de Dios? Se humillaron y se arrepintieron de corazón. Amén. Nosotros sabemos que el día de mañana va a haber un juicio. Tenemos un tiempo para arrepentirlos y para poder sacrificar nuestra carne. Ahora no se viera sentar en cenizas y a poner hasta sus mascotas a ayunar, porque el que tiene que cuidar ese templo es usted. Es usted que tiene que sacrificar su carne en una manera sabia y directa con Dios. Gloria al Señor. Y pedirle perdón a Dios por todos
sus pecados, para que Jesús haga su obra redentora en el corazón de cada uno. Amén. O sea, la oportunidad que Dios nos da es grande. La oportunidad que Dios nos dio cuando envió a su Hijo amado a la tierra es algo hermoso, la historia más grande y poderosa que puede existir en toda la tierra o en el ser humano. Amén. El Hijo de Dios dando su vida por los pecadores. Amén. Ahora los pecadores, ¿qué tenemos que hacer? Sujetar la carne, darle muerte a la carne, alejarlos de todo deseo humano y entregarlos en sacrificio vivo al Señor para que la salvación de nuestras almas venga por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Y eso nos llevará a ser salvos en el nombre del Señor. Gloria. Amén. Amén. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres poderoso. En esta hora, Jesús de Nazareno, pido que entres a estos corazones y los des la capacidad de ser humildes y poder entregar nuestra vida a ti. Que nuestra oración sea escuchada, que podamos llegar a nuestros hogares y a esa morada celestial justificados por la humillación ante tu presencia, por la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, pido que el fuego de Dios se derrame y pueda sanar esos cuerpos enfermos, pueda libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos, sanar esos cuerpos. En el nombre de Jesús, sujetamos todo espíritu de enfermedad, espíritu de brujería, espíritu de hechicería, espíritu de diabetes, de cáncer, espíritus que destruyen la vida del ser humano. En el nombre de Jesús, se va de estos cuerpos. En el nombre de Jesús, sana hígados, páncreas. Tú eres poderoso. En el nombre de Jesús, tú sanas próstatas, tú sanas oídos y todo lo que te creamos. En el nombre de Jesús, declaro sanidad en esos cuerpos enfermos. En el nombre de Jesús, declaro que el poder de Dios se manifiesta. Póngase la mano donde tiene el problema y créale al que vive, porque el Señor es santo, porque Él es poderoso, y el fuego de tu Santo Espíritu sane esos cuerpos ahora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, usted le ha creído al Señor, deposite todo en las manos del Señor, que Él está ahí para destruir todo lo que nos sirve, como está ahí para edificarlo. En el nombre de Jesús, yo declaro sanidad, Padre. En el nombre de Jesús bendigo esta congregación. Hay poder en tu preciosa sangre. Señor, esta palabra no regresará vacía. Esta palabra ha sido escuchada. Esta palabra tiene el poder de destruir cálculos en riñones, en vejigas, de destruir maldiciones y toda clase de enfermedad. En el nombre de Jesús, desata fuego del Espíritu Santo, Padre, porque tenemos un Dios sanador, un Dios que restaura, un Dios que sana. El corazón también es sanado, porque nuestro corazón es el enfermo cuando nosotros no podemos dirigirlos correctamente. En el nombre de Jesús, declaro sanidad, bendición, liberación, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.